Buenas noches a todos invitados. Soy el doctor Leo Alonso, el moderador de esta serie de webinar de la Academia Americana de Medicina de Emergencia que patrocina estas charlas informativas. Esta noche tengo el placer de presentarle al doctor Juan Carlos Celis Salinas. Él es médico cirujano con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, y es actual referente en medicinas tropicales en su país. El doctor Celis ha desarrollado una destacada trayectoria asistencial y científica en la región amazónica, desempeñándose desde el año 2008 como médico infectólogo en el Hospital Regional de Loreto. Aprendí que Loreto es el departamento más norteño de Perú y el más grande, y él está en la ciudad de Iquitos. Él también es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Él fue presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales durante el periodo 2022 a 2023 y ha liderado iniciativas clave durante la pandemia de COVID-19 como presidente del Comité Técnico Científico Regional en Loreto. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Celis Salinas, quien hoy va a hablar sobre animales ponzoñosos en la Amazonia peruana. Doctor, tiene Doctor, usted la plataforma. Gracias. muchísimas gracias por la invitación a la Academia Americana de Emergencias por hablar de este tema, que es un tema muy apasionante para mí aquí en la Amazonía. Voy a compartir un ratito la presentación. Muy bien, esta charla está pensada un poco en los aspectos prácticos, ¿de acuerdo? No voy a hacer una disertación muy nosológica, sino tratando de presentar lo que vemos en animales ponzoñosos y principalmente de ofidiismo, claro, pero centrada en la parte práctica en el día a día. Yo siempre empiezo estas clases diciendo de que en ofidismo y en ponzoñosos en general, pues no vamos a encontrar ensayos clínicos aleatorizados y controlados contra placebo. Es probable que nunca se haga ese tipo de estudios. Y por lo tanto hay una especie de deficiencia, digamos, para decir esto es la máxima evidencia que tenemos sobre eso. Y lo que más bien van a encontrar muchos son consensos locales, que es la recomendación más importante que se hace en animales ponzoñosos, porque cada zona o cada lugar del mundo tiene sus particularidades. Por supuesto, que hay generalidades que nos permiten compararnos. A mí me pasa todo el tiempo que digo que esto veo acá y cuando leo casos del África, del Asia, pues se parecen en realidad mucho, pero adaptado a mi realidad. Entonces yo le voy a hablar un poco principalmente de ofidismo, por ahí un poco de escorpionismo, lonomia. Tengo un caso de envenenamiento por consumo de anuros, que es bastante raro, pero que también se presenta, digamos, en estas zonas de la Amazonía, ¿de acuerdo? Entonces, siempre me gusta empezar con un caso de la vida real. Este paciente está hospitalizado ahora mismo con nosotros, ¿de acuerdo? Aquí se cometió un error de la administración y el diagnóstico de accidente ofídico y les voy a narrar muy brevemente. Este señor refiere que una serpiente de más o menos 3,5 metros le mordió a la altura del muslo donde ustedes están viendo. Cuando llega al primer establecimiento, el médico, como no tiene mucho suero antiofídico o el suero antiveneno, lo refiere con esta hoja que ustedes están viendo al costado. Entonces el médico dice, tengo un caso de ofidismo, ahí narra que la serpiente tiene más de 3 metros y que el paciente pues tenía vómitos, ¿de acuerdo? Ese no es el problema, sino que cuando él dice ofidismo, lo refiere diciendo que le administra 4 viales, pero no especifica qué viales. Y esto sucede ¿por qué? Porque en la Amazonía nosotros tenemos una serpiente que causa el 96% de los accidentes. Entonces él también está, como muchos, digamos, sujeto a al día a día y dice, bueno, este es un cuadro de ofidismo clásico.
Entonces le administra este suero, que es el suero que utilizamos para el 96% de nuestros accidentes, que es un suero antibotrópico. Bueno, ahí no queda la cosa, porque cuando llega al hospital donde yo trabajo, el médico emergencista también lo cataloga como un ofirismo e indica suero antiofídico, 4 ampollas, 4 viales, pero no dice de qué, porque él también está convencido, como la mayoría de nosotros, de que es un accidente ofídico usual, común, del que acostumbramos a ver en el 96% de las veces. El químico farmacéutico dispensa el mismo suero y la enfermera también pone acá 4 viales de suero. Nada más. La rutina nos ganó. Yo como entreno estas cosas, dije, voy a documentarlo para hacerles ver a todos que fallamos todos, incluyendo yo, porque me falta entrenar en administración, diagnóstico, dispensación y prescripción del suero antiveneno. Entonces, cuando yo lo veo en la noche, el paciente me dice, doctor, me ha mordido una chuchupe, que es la serpiente que ustedes están viendo acá, es el nombre popular. Pero ese animal, esta serpiente, es un Lachesis mutamuta, que no tiene que ver con este suero antiveneno, porque el Perú fabrica un suero diferente para esta Lachesis. Y es este que están viendo acá. El paciente reconoce, los pacientes que viven en la Amazonía reconocen muy bien a la Lachesis mutamuta, que le llaman shushupe, creo que es Bushmaster en inglés, se lo conoce así, pero esta serpiente tiene su propio suero monovalente, causa 1 o 2% de los accidentes, es raro, pero todos caímos en la rutina y terminaron administrándole 8 viales de un suero que no era. Entonces, ya cuando yo le pregunto, le digo, no, este es un suero especial, hay que pedirlo, felizmente había, y la indicación debió ser suero antiveneno monovalente antilachecio, que es el suero que tiene el Perú. En otra parte del mundo se fabrica un suero para ambas especies, pero aquí no, está separado. Entonces son particularidades, pero para prescribir un suero antiveneno uno tiene que escribir completito. Suero antiveneno para tal especie, ¿no? O sea, y hay que indicar cómo diluirlo, cómo darlo. Y el farmacéutico también y la enfermera, todos tienen que tomar como cualquier medicamento. Inclusive, yo les repito ahora que estamos entrenando esto, alguien debería poner que porque hay mucho personal nuevo en la emergencia todo el tiempo, de que este es un suero heterólogo de origen equino. Por lo tanto, hay que tener las precauciones como cualquier suero que viene de otra especie, ¿no? De otro animal. Entonces, falta entrenamiento en el diagnóstico, la forma correcta de derivar el paciente, la prescripción, dispensación y administración de un suero antiveneno, y ese trabajo lo tenemos que hacer todos los que vemos esto porque estos errores se pueden cometer. Internacionalmente está cuantificado de que producir cada vial de suero antiveneno cuesta $250 cada uno, ¿no? Por las caballerizas, todo lo que se gasta en producir cada vial es un estándar internacional. Entonces, no es barato haberle puesto 2 viales, 8 viales que no le correspondían al paciente. Y por eso el edema seguía avanzando, avanzando, porque esto es una víbora enorme, además. Muy bien, esto es un caso de la vida real que sucede todo el tiempo. Y miren la variedad de sueros antivenenos que nosotros tenemos. Estos son los sueros antivenenos peruanos. El verde que ustedes han visto es el más frecuente, el antibotrópico, ya vamos a ver. Esta es la serpiente que causa 1, máximo 3% de los accidentes, que tienen su propio suero monovalente. Pero el Perú compra suero colombiano, que también está hecho con serpientes de la selva colombiana y por lo tanto no sirve. Y este suero antiveneno liofilizado sí le hace a los dos, pero no teníamos ese día, había que diferenciarlo. Pero como tenemos escasez y tenemos un problema en la producción del suero antiveneno peruano, estamos comprando suero de Costa Rica. Costa Rica, que tiene un centro de producción internacional de suero antiveneno, el Instituto Clodomiro Picado, pues ha hecho una evaluación con nuestras serpientes y nos ha dicho que sí, sí podemos usar nuestros sueros. Y entonces
todos los médicos, incluyéndome, podemos confundirnos a veces en la forma correcta de prescribir. Tenemos que estar atentos a qué es lo que estoy prescribiendo porque muchos de los países como el nuestro tenemos este problema con los sueros. Nos donan sueros, nos venden sueros, un momento escasea, compramos más y entonces en la emergencia se hace todo un lío a veces prescribir estos sueros antivenenos. Muy bien, eso es solamente como la introducción. Bien, como en muchas partes del mundo, esto es algo muy general que seguramente ustedes lo han revisado, pero también aquí pasa mucho en la emergencia lo siguiente, que alguien viene a la emergencia diciendo que me ha mordido una serpiente venenosa, una víbora, como se le dice aquí, y entonces el médico y la enfermera de emergencia también dicen si le ha mordido una víbora, entonces hay que ponerle un suero antiveneno. Cuando en realidad hay que tomarse el tiempo y el respiro para catalogar si realmente estamos en un accidente ofídico y si ese accidente ofídico todavía discernir si se trata de una serpiente no venenosa, no ponzoñosa, o de repente estamos ante una mordedura seca, siendo venenosa la serpiente. Es decir, hay todavía mucho pan que rebanar cuando alguien dice, me ha mordido una serpiente, sobre todo si estamos en la emergencia, porque ahí el paciente está nervioso, está gritando, la familia está desesperada, y muchas veces me he encontrado en la emergencia con que ya están aplicando sueros antivenenos a pacientes que claramente no ameritan la administración del suero antiveneno. Entonces, este paso es importante porque muchos protocolos empiezan aquí, diciendo, ya, si yo tengo un ofidismo, pues le administro mi suero antivipérido, mi suero anticoral y veo el síndrome que tiene. No, hay dos pasos previos todavía, que es si es realmente ofidio, dentro de ofidio, si es no ponzoñosa, y todavía hay un paso previo porque hay falsos accidentes ofídicos, falsas, entre comillas, mordeduras de serpientes, porque son objetos, vidrios, bagres, arañas que simulan y el paciente cree que le ha mordido una víbora. ¿De acuerdo? Incluso las rayas, los accidentes en ríos, los pacientes creen mordedura de víbora cuando en realidad son rayas. Después vamos a regresar a este algoritmo, así que le voy a presentar ahorita otro importante, que esto también seguramente lo conoce, pues hay unos síndromes clásicos que todos debemos conocer, y esto sí es en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea que yo estoy ante un bipérido o un elapídico, pues yo tengo síndromes, los clásicos síndrome hemorrágico, el mionecrótico y el síndrome miasténico o neurológico, o una mezcla de ellos, como en el caso de los crótalos, o una mezcla de diferentes síndromes cuando tengo especies de diferente tamaño, ya vamos a ver, ¿no? Y es síndromes que también son menores, o entre comillas más raros, rabdomiolisis, edema agudo de pulmón, síndrome de fuga capilar, un SB hemorrágico, un stroke hemorrágico producto de mordedura de serpiente que también se ve. Pero bueno, el paciente no usualmente llega de esa manera, ¿no? Ya vamos a regresar a esto, pero esa es la forma como hay que ir separando, digamos, antes de administrar, de prescribir o decir siquiera que estoy ante tal o cual, porque seguramente a ustedes les ha pasado o han visto, pues el paciente no vio la serpiente y en la selva es muy común que nos pase que tenemos un accidente y el paciente no vio. Entonces no hay forma de que uno lo pueda decir, este es botro, este es lachesis, este es crotálico. Bueno, estos son los primeros auxilios que siempre están digamos, en todos los libros. Ya sabemos que hay que inmovilizar el miembro afectado. Es el primer auxilio fundamental, además de nuestro primer ABC, pues sacar toda la ropa ajustada, anillos, porque eso puede aumentar o causar un compartimental. Y de ahí los estándares que es medir la circunferencia, marcar los bordes para saber si está aumentando el edema. ¿De acuerdo? A esto vamos a regresar, pero solamente lo menciono. Este es un protocolo que nosotros hemos hecho en el hospital, pero como siempre decimos, esto está pensado en el hospital. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros podría reconocer un accidente grave, porque todas las guías se parecen en eso, la guía norteamericana, la guía mexicana, la guía peruana, dicen, si yo tengo una fasciitis necrotizante, tengo un edema de toda la pierna, si está sangrando, chocado o tiene una convulsión, pues yo creo que nadie dudaría de que eso es un accidente ofídico grave. Pero en la vida real pasa esto.
catalogamos como leve a un paciente como este que acaban de ver, que le ha mordido una serpiente de 3,5 metros, una Lachesis muta muta, que solamente lo van a ver en la Amazonía y por eso es nuestra particularidad, que es una serpiente de casi 4 metros. Entonces nadie debería catalogar eso como leve solamente por el tamaño de la serpiente. ¿Eso está escrito? Sí está escrito. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Como vivimos en una zona, como le comentaba el doctor, que es muy dispersa y no solamente hay río para comunicarnos o vía aérea, entonces tengo zonas muy alejadas, ¿no? Loreto es más grande que España, mucho más grande que Japón. Entonces, un paciente que está en la frontera con Brasil tiene un accidente ofídico y puede demorar 12 horas o más en llegar a mí, inclusive si le consigo un vuelo, un viaje aéreo. Entonces, tengo que considerar el tiempo de traslado. Tengo que considerar si esa mordedura es ir en cara o cuello. No puedo catalogar como leve a un ofidismo de una serpiente, para exagerar, de 3 metros en cara. Por más que a los 5 minutos que yo lo vea, y esto está pensado en el que trabaja a larga distancia en las emergencias de las postas, de los centros de salud, no puedes catalogarlo como leve. Así la guía diga que hay un edema local. Si es un ofidio mayor de 1 metro, si es un viborezno, viborezno es una serpiente recién nacida o de 1 mes, ya vamos a ver la importancia de eso, o si tengo dos o más mordidas. Yo no he encontrado en ninguna guía, por ejemplo, que me diga, o en algún protocolo, mira, si tienes 3 mordidas, ya es grave, no importa a qué tiempo lo hayas visto. No hay. Eso lo hemos adaptado porque la realidad nos dice que cuando vemos una serpiente que ha mordido más de una vez, pues no lo puedes catalogar como leve, así no tenga necrosis, no tenga sangrado, porque lo estás viendo en los primeros 30 minutos. Y en los primeros 30 minutos no esperes tener necrosis, sangrado del sistema nervioso central, un choque, no. Pero tienes unos factores de riesgo que están escritas en muchos estudios pero que no se incorporan en la guía porque van a demorar, porque requieren estudios grandes, multicentros que validen. Pero nuestra realidad nos enseña a nosotros de que esto lo tenemos que hacer porque nos gana o nos refieren cuando el paciente ya está para amputar o grave. ¿De acuerdo? Entonces quiero que se concentren en esta lista primero. Esto de arriba es fácil, como repetimos, cualquiera podría decir esto es grave. Sin embargo, hay otros factores que no los consideramos como grave. O mínimo deberíamos decir, esta mordedura es de muy alto riesgo por estos criterios que tengo aquí. Entonces vamos a regresar a este protocolo porque este es el que nos guía a nosotros, nos falta entrenar, siempre tenemos fallas. Esta es una de las condiciones en que siempre hay que estar entrenando porque hay siempre personas nuevas que están yendo a las zonas alejadas a trabajar en la Amazonía. ¿De acuerdo? Vamos a volver a esto varias veces. Entonces, miren este caso cómo ilustra una de las clásicas preguntas que se hacen en ofilismo. Doctor, una serpiente pequeña de 25 centímetros no debería causarme mucho problema. Y además fue hace 7 días, doctor. ¿Después de cuántos días yo puedo poner suero antiveneno? Dos clásicas preguntas. Tamaño de la serpiente. Si es pequeñita, importa, no importa mucho. Y si ya pasó 7 días, ¿tengo o no tengo que ponerle suero antiveneno? Entonces, este caso ilustra muy bien esta problemática. Este es un médico con el que yo converso todo el tiempo. Me dice, doctor, este paciente lo vi hace 7 días y vino con esta imagen de aquí, una serpiente, él me dice de 25 centímetros, muy pequeña. Le puse 2 viales de suero antiofídico, me dice él, y pidió su alta voluntaria. Se fue, porque no tenía más, era una mordedura muy pequeña. Pero él sabía por unas clases que le damos acá que estas serpientes pequeñas pueden causar muerte por problemas de coagulación. Pero el paciente decidió irse. Él no había visto todavía un caso grave de este tipo. O sea, gente joven que se va a trabajar a las zonas de frontera. ¿De acuerdo? ¿Qué dice nuestra norma técnica, norma técnica sanitaria? Pues que como es un daño local, y seguramente muchas guías hacen lo mismo, muchas guías dicen eso, como es un daño local, pues este es un leve. 2 viales de suero suficiente. Muy bien, él se va, pero regresa 7 días después. ¿Cómo? Regresa así, ¿no?
toda la pierna equimótica después de 7 días, recuerden, de una serpiente de 25 que él llama cascabel, esto está entrecomillado, y con esta orina, ¿de acuerdo? Entonces, como él se preocupa, lo refiere a nosotros, lo pasa, ¿no? Lo traslada, mejor dicho. Y viene después de 7 días con esto. Nosotros, después de 7 días, le administramos suero antiveneno. ¿Por qué? Porque tiene un perfil de coagulación alterado, tiene hematuria y esta equimosis seguía aumentando. Y le hacemos una prueba, que es la prueba de coagulación en tubo, que a veces es de noche, no hay prueba de INR ni tiempo de protrombina ahora, y tenía un coágulo fiable. Ya les voy a mostrar cómo era eso. Después de 8 horas todavía la orina estaba oscura y después de 20 horas, miren, de administrar el suero antiveneno, recién se aclara la orina. Esto responde mucho a las preguntas clásicas de los estudiantes. Doctor, ¿eso quiere decir que el veneno está circulando? Claro, estos son proteínas que no conocemos mucho su cinética dentro del cuerpo. Estas proteínas consumen los factores de la coagulación por una coagulopatía de consumo, ya vamos a ver, y pueden estar circulando días ahí. Lo más largo que tenemos es 15 días después la paciente seguía sangrando. Este es un ejemplo que después de 7 días de una mordedura de una serpiente pequeña, que no debería causarnos supuestamente un problema, esta coagulación estaba alterada. Y si este paciente se caía, se golpeaba, tenía un traumatismo encefalocraniano leve, pues se desangraba. Le hicimos esta prueba está descrita en la literatura, nos ayuda en situaciones de campo, sobre todo en el hospital tratamos de no hacerlo, pero somos un hospital docente y siempre estamos entrenando sobre esto, ¿no? 2 cc de sangre total en un tubo de vidrio seco, sin anticoagulante, sin nada, lo dejo reposar 30 minutos, lo inclino. Un coágulo friable me indica que hay un trastorno de la coagulación ahí. Entonces tiene una sensibilidad de 80-85%, me ayuda solamente a decir cuánto estoy con cuánto anticoagulación estoy. Si tengo un INR, pues sería mejor, un tiempo de protrombina, un fibrinógeno. No siempre contamos con esto, pero lo utilizamos esta prueba de coagulación en tubo como indirecta. Entrenamos para esto, siempre haciendo ver de que sea en vidrio y no en plástico. Muy bien, aquí otro ejemplo de lo que les decía de por qué el algoritmo tiene que iniciar arriba con la palabra sospecha de accidente ofídico. Este niño llega gritando a la emergencia de un centro de salud de un pueblo que se llama Mazán, acá cerca de Iquitos, por los ríos. Entonces el médico me manda un WhatsApp y me dice, doctor, a este niño le mordió una víbora, está sangrando, entonces él piensa que es venenosa, el niño está llorando y le digo, mira, ahí no veo nada, yo lávalo, ya sabes qué hacer, mide la distancia entre los puntos de inoculación, le digo, y para calcular el tamaño de la serpiente, porque el niño no lo vio. Entonces cuando me manda esta foto, yo le digo, mira, pregúntale bien al chico, porque es un chico de 12 años, en qué circunstancias le mordió la víbora, ya sabemos que no la vio, qué estaba él haciendo, porque él dice que le mordió una víbora. Y entonces nos dice que le mordió cuando estaba caminando en el río, o sea, hasta la rodilla, caminando en el río, y ahí sintió la mordida. Entonces le digo, muy bien, entonces esto no puede ser un accidente ofídico en los ríos de la Amazonía, imposible. Primero porque los dientes de las serpientes no son hojas de bisturí, más bien son agujas romas, no tienen para cortar. Sería una víbora inmensa porque es casi 5 centímetros. Y tercero y más importante, ninguno de los vipéridos de la Amazonía respira bajo el agua. Ninguno de los vipéridos de este tamaño, inmensas, salvo las elapídicas, que son un veneno neurotóxico, podría estar debajo del agua. Las serpientes pueden nadar, cruzar el río Amazonas, pero ninguno está con la boca abierta esperando que camines por el agua. Esto es un vidrio, un clavo, un objeto punzocortante, una raya, un bagre, pero eso no es un accidente ofídico. Él ya estaba listo para ponerle, digo, no le pongas nada, más bien manéjalo como un objeto, un metal, refuerzo antitetánico, limpieza de la herida, vigílalo bien, dale un antibiótico porque no sabemos el tipo de material que ha penetrado ahí. Y al día siguiente me dijo, doctor, efectivamente no se dematizó nada, le estamos curando, está con el antibiótico y fue muy bien. Era un falso accidente ofídico. Y esto sucede muy comúnmente en las emergencias. La gente se apura, se desespera, el familiar le asusta al médico, a la enfermera y terminan poniendo viales que no corresponden. Entonces,
un caso clásico, diría, de los que se ven en las emergencias, porque alguien dijo me mordió un accidente ofídico, entonces hay que saber cómo se comportan nuestras serpientes venenosas, las no venenosas, antes de decir que estamos ante un accidente. Muy brevemente, justo hablaba el doctor, acá estamos nosotros en Loreto, que es la zona frontera con Ecuador, Colombia, compartimos Amazonía, por supuesto, con las extensas zonas de Brasil, y la zona roja, pues donde mayor accidentes ofídicos hay. Pues si miramos en el mundo, pues muy poco, ¿no? Considerando que tenemos 10, 13, 15 fallecidos al año, siempre considerando que hay por lo menos un 50% de subregistros en las zonas de la Amazonía de los accidentes o muertes por accidente ofídico. Y yo estoy acá en Loreto y somos la región, digamos, que reporta la mayor cantidad de casos en el Perú, ¿no? Muy bien, esto es una cosa que todos debemos de conocer. Por ahora no estamos usando anticuerpos monoclonales, salvo como fase experimental. Ya se están produciendo algunas, pero todos tenemos que saber que estos sueros antivenenos tienen origen equino o de ovejas y que pues consisten en esto básicamente, ¿no? Extraemos veneno, ya administramos al caballito, esperamos que se inmunice y después se le dan dosis de refuerzo periódicas, les extraemos sangre. Esto es la única vez que he visto esto, me preocupó porque estos caballos sufren mucho en realidad. Extracción de sangre, después hacemos la separación del plasma. Después, de acuerdo a la tecnología, hay países que usan pues los faboterápicos, los que son fragmentados, la fracción Fab, nosotros no, por ejemplo, nosotros usamos inmunoglobulina total, ¿no? Y de acuerdo al país se utilizan diferentes tecnologías, lo concentramos y lo envasamos, sea o no liofilizado, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, un suero líquido que no es liofilizado, necesita refrigeración, y Colombia y Costa Rica nos venden, por ejemplo, sueros antivenenos que son liofilizados y no requieren liofilización. Y todo este proceso puede durar un promedio de 6 a 7 meses desde la primera incorporación de un animal como un caballo, ¿no? Entonces, todo este proceso hay que conocerlo porque este es un suero heterólogo equino y puede estar sujeta a reacciones adversas. Es como decimos, literalmente es un suero de caballo, le explico yo a los pacientes, y hay que tener cuidado porque hay enfermedad del suero, reacciones por velocidad de infusión, que es la más frecuente, se comporta como clindamicina, como vancomicina, como anfotericina B. Si lo administras en menos de 30 minutos, casi seguro te va a dar escalofrío, fiebre, prurito y muy raramente, por supuesto, la anafilaxis que no hemos visto nosotros en muchos años, ¿no? Entonces es muy raro con los sueros al menos peruanos. Ya vamos a hablar de esto, pero tiene que quedar claro que esto es un suero equino, es un suero heterólogo de un animal que finalmente lo fraccionamos, lo envasamos para la administración en un humano. Esto es el Perú, esta es nuestra epidemiología, ya les decía, el 96%, por eso es que el médico se acostumbra a administrar un solo tipo de suero antiveneno, y cuando llega un accidente lachésico, como este lachesis muta muta que acabamos de ver, pues se distorsiona todo porque no estamos acostumbrados, y por supuesto mucho menos eventos con micrurus, ya vamos a ver que a veces vemos cada 5 años por acá, afortunadamente, muy raro, ¿no? Entonces, estos serían básicamente los tres grupos, porque este es uno solo, diferentes formas de botrops que tenemos acá. En esta página ya saben, ustedes pueden revisar todos los reptiles, y acostumbro a ver todos los años o cada exposición, a ver la última actualización de mayo, pues más de 4.000 especies ya de ofidios, estamos hablando del suborden serpientes, y los dos grandes grupos, ¿no? Sea en el país que yo esté, siempre voy a tener una familia Viperidae con diferentes especies, familia Elapidae con diferentes especies, y por ahí los colúbridos, que son las no venenosas, que también ya vamos a ver, causan problemas. En el Perú les he puesto la lista de los bótrops. Esta es nuestro botrosatro que causa 90% de los accidentes. Otros botros que tienen menor relevancia, pero también son un problema clínico. Esta lachesis muta muta, que ya la han visto en el paciente que les presenté. Este Crotalus, en caso del Perú, a diferencia de Brasil, no es una especie ampliamente distribuida. Tiene un nicho ecológico muy puntual en la zona de Madre de Dios con Puno, muy restringido, y en realidad hace más de 10 años que no se ve ningún accidente, y se cree más bien que fue importado por alguna persona a esa zona. Y después los micrurus, que son la familia Elapidae, que son los que tienen veneno neurotóxico. Esto pues hay
cantidad de especies y solamente acá les pongo dos de los más conocidos en la Amazonía y de esto hay mucho que hablar. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para clasificarlas y en cualquier lugar donde esté, como digo, puedo jugar entre vipéridos, elapídicos. Hay otras familias también de importancia en el África, por ejemplo, pero en América básicamente estas dos son las más importantes. Solamente para decir que gracias al Botrus atros, que es una especie amazónica, pues se derivó el captopril y de ahí todos sus derivados, ¿no? Entonces, ya con eso, como repito, las serpientes han aportado muchísimo más de lo que han quitado, ¿no? Entonces, esto es una contribución enorme a la ciencia, a la medicina, que de ahí se extrajo el captopril y todo el resto de lo que ya deriva. Esto tiene que quedar muy claro porque son los tres grandes síndromes que tenemos que evaluar en cualquier paciente. No voy a profundizar en fisiopatología, pero acuérdense que las más importantes, pues fosfolipasas, metaloproteinasas, proteínas de tres dedos, etcétera, que causan los tres síndromes más importantes, ¿no? Síndrome hemorrágico, el síndrome mionecrótico y el neurotóxico, ¿no? Entonces, es importante recordar eso. Esta es nuestra fauna. Como les decía, los vipéridos, los tres más importantes, y el elapídico. Aquí hablan de la serpiente pelamis, que es la serpiente marina, que la tenemos en la costa peruana, pero nunca se ha reportado un caso. En todo caso, las dos familias más importantes que agarra pues hasta México, en realidad, toda esta distribución, ¿no? Entonces, para que la comparen con las serpientes que ustedes tienen. Siempre recordándoles que el paciente, al menos acá en la Amazonía, nunca el paciente va a venir diciendo me ha mordido una lachesis mutamuta, ¿no? Viene dando nombres populares, jergón, mamajergón, sachajergón, cascabel, cuando en realidad no se refiere a la cascabel, macanche, chuchupe y una serie de nombres populares que como toda guía recomienda, el que trata accidente ofídico tiene que saber cómo sus pobladores le están llamando a las serpientes, sobre todo venenosas, ¿no? Para poder interpretar eso que el paciente dice, porque si no lo sé, pues voy a entrar en mayor confusión. Y en cualquier guía del mundo dicen, bueno, hay que saber qué está pasando en ese grupo. Regreso aquí para mencionar, pues, que la mayoría de las veces nosotros no tenemos a veces fibrinógeno o TPINR para saber qué tan anticoagulado estoy. Hemos tomado este valor de INR más de 5 como un parámetro de gravedad, un fibrinógeno menos de 50, o una prueba del todo nada de grado 2, o sea, líquida después de 30 minutos para decir que ese paciente es grave o potencialmente grave. Y otro parámetro que hay que tomar en cuenta, y justo ahorita le voy a mostrar una guía norteamericana sobre esto, es que el paciente con accidente ofídico se cataloga en las guías como una emergencia médica. O sea, incluso legalmente ya uno tiene que manejarlo como una emergencia. No puede ser manejado cada 6 horas, cada 8, tiene que ser monitorizado. Yo le voy a explicar por qué tiene que ser monitorizado cada hora, porque en esa hora yo puedo determinar si el suero que le he puesto es suficiente o me falta suero, porque ahí tengo dos parámetros, el edema y la coagulación. Aquí estamos hablando de vipéridos, básicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí administro mis viales iniciales, cada guía es diferente. Por ejemplo, nosotros ponemos que si es una serpiente de 3,5 metros, pues hay que ponerle 10 viales, por lo menos si estamos hablando de un Botrops enorme o de una chupe de 3 metros, 4 metros, ¿no? Y entonces de ahí después viene cuántos sueros más debo administrar, como ya vamos a ver. Por eso la importancia de agarrar una hojita y decir, bueno, marco el muslo, marco la mano y voy mirando si avanza o no avanza el edema. Porque si yo le he puesto una cantidad suficiente de suero antiveneno, no debería avanzar. Y eso se corrobora en la práctica diaria. De ahí pues moderado y leve que van bajando en los parámetros, pero como les decía, más me interesa que se graben, que hay una serie de parámetros que me hacen saber que esto realmente va a la gravedad o tiene potencialmente alto riesgo de gravedad. Volvemos aquí para decir que estos síndromes son los más importantes, el hemorrágico, el mionecrótico, que es el clásico, y este neurológico miasténico que muy raramente lo vemos aquí en la Amazonía, pero que hemos tenido algunos casos, ¿no? Después hay un síndrome lachésico, porque esta lachesis inocula algunas proteínas similar a bradiquininas que te causan hipotensión, sensación de defecar, síncope, náuseas, y a eso se le llama síndrome autonómico, algunos le llaman síndrome anafilactoide. Y por último le dice, bueno, ya eso se refiere a la lachesis, entonces le vamos a llamar síndrome lachésico.
Síndrome de fuga capilar, hemos visto, hemos reportado algún caso por aquí, edema agudo de pulmón, SBs hemorrágicos, imagínense en un niño, rabdomiolisis que no hemos visto hace muchos años y dolor intratable a veces con estas serpientes elapídicas, ¿de acuerdo? Son cuadros clínicos que se pueden presentar variantes, como le llaman en algunas revistas, síndrome variante, cuando no es el clásico, ¿no? Esos diferentes nombres. Muy bien, y entonces revisando estos artículos que, como ya le dije, no vamos a hallar ensayos clínicos en ofidismo, son muy poquitos lo que se han intentado hace muchísimos años, pero cada vez que alguien dice cuáles son los factores por las cuales muere un paciente con accidente ofídico, siempre son los mismos resultados. Pequeño, niño pequeño, de 0 a 5, de 0 a 12 años, si tengo injuria renal o sangrado, y si me demoré en administrar el suero antiveneno, más de 6 horas o más de 3 horas según la publicación. Pero siempre están dando la vuelta sobre lo mismo. Por eso les he resumido solamente el artículo, porque yo quiero saber cuáles son los factores que me determinan la gravedad. Esta es la pregunta que yo quisiera que todo el mundo se hiciera. Yo cuando encontré este artículo hace muchos años dije, excelente, este artículo resume muy bien la pregunta que yo le quiero hacer a todo estudiante, a toda persona que ve ofidismo. ¿Estás seguro que sabes reconocer un accidente ofídico grave, un ofidismo severo? ¿Puedes decir que sabes quién va a ir a la gravedad solamente con verlo? No porque la pierna esté necrótica, sino porque este es un niño pequeño, porque es una serpiente de gran tamaño, porque referirlo me va a costar más de 6 horas, porque tiene tosis en caso de que sea neurotóxico, ¿no? O sea, si tengo manifestaciones sistémicas, obviamente, pero en el caso de la Amazonía, pues lo obvio no puede estar solamente adentro. Pero no es, el problema es esto que se conoce en muchos trabajos cuando examinan, hacen revisiones sistemáticas, serie de casos, ¿por qué no está en las tablas de accidente ofídico? Es una pregunta que los dejo porque seguramente ustedes revisan sus guías y dicen, pero ¿por qué en mi guía no está serpiente de 3 metros como factor de riesgo para que se vaya a gravedad? ¿Por qué no me lo dice? ¿Por qué no me lo ponen en un algoritmo serio, ¿no? Porque requieren más estudios y seguramente más consensos. Esto, por ejemplo, es un clásico. Cuando llega a nosotros y yo le pregunto al médico, ¿cómo lo has manejado? Le puse 2 viales, doctor, de suero antiofídico, me dice. Ya, pero el papá de la niña de 8 años, dice que esta era una víbora de 1,80 m, compañero. Tienes 3 factores de riesgo. Niña pequeña, mano, que es otro criterio de gravedad, y serpiente de gran tamaño. No, doctor, me dice, es que cuando ella llegó tenía leve edema en la mano. Ah, como todas las guías internacionales que existen, dice, si hay edema local en la zona de la mordedura, es un caso leve. Entonces le pone 2 viales. Como avanza, después de 6, 12 horas, se da cuenta que ya está todo con síndrome compartimental, lo refiere. Nosotros le abrimos, ya está todo negro y acaba en amputación cerca al hombro, ya porque estaba avanzando mucho el edema. ¿Por qué este era un caso grave desde el primer minuto en que mordió a esta niña y no era leve como dicen muchas guías internacionales? Porque era niña pequeña, porque era mano y porque era una serpiente de gran tamaño. No era para 2 viales, era para 10 viales y si no tenía 10 viales era ponerle dos y referirla lo más pronto, no cuando la mano ya esté así, porque aquí ya todo el mundo sabe que es grave, sino desde los primeros 5 minutos donde él decía que solamente hay edema local. Pero esa es una experiencia que lo tenemos aquí. Pero yo cuando reviso las guías internacionales, todas dicen lo mismo. Edema local es caso leve. No es cierto. O sea, caso leve, pero ¿con qué factores de riesgo asociados? Yo no puedo darme ese lujo porque no tengo un hospital a la media hora de aquí, sino a 12 horas, a un día de distancia. Esto se repite concienzudamente, frecuentemente, porque, por ejemplo, ya a este señor se cae en una zanja y le mordió 4 veces una serpiente, jergón, o sea, un botros de 1,5 m. En pie 4 veces. En ninguna guía va a estar escrito que esto es leve. Pero ¿por qué el médico que lo ve inicialmente lo maneja como leve? Porque todas las guías dicen que cuando ves edema localizado, debes catalogarlo como leve. No. ¿Por qué no dice que es grave? Porque ahí eran 4 mordidas.
de una enorme serpiente. Y cuando evolucionaron las horas, pues él lo refiere, nosotros lo abrimos, ya está todo necrotizado y amputación muy cerca a la cadera porque ya iba prácticamente a la desarticulación de cadera. Otra prueba de que hay más factores para considerar, no el edema localizado que toda la mayoría de las guías escriben sobre accidente ofídico. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestras propias especies, digamos, básicamente botrópico, lachésico, crotálico, ya les digo que es muy raro en una zona especial, y el apídico, prácticamente son estas tres, ¿no? Botrópico, lachésico y el apídico. Un tema recurrente es que los médicos quieren administrar vitamina K a un paciente que está sangrando, pues recordemos que la coagulopatía del accidente ofídico es una coagulopatía de consumo. Los factores son proteínas que activan por diferentes rutas los factores de la coagulación, pero principalmente te consumen el fibrinógeno, lo llevan hacia otra ruta inoperante. Prácticamente el paciente tiene cero fibrinógeno, un INR que no se puede medir, 9, 10 a veces, y eso no se soluciona con vitamina K porque al paciente no le falta vitamina K. Lo que necesitas es que neutralices el veneno y si tienes un fenómeno mayor, pues le administres plasma fresco congelado, crioprecipitado, donde sí tienes factores de la coagulación activos. Pero primero tienes que neutralizar el veneno porque de nada te sirve que alguien lo esté consumiendo mientras tú estés administrando factores de la coagulación. Esto es lo clásico, ya saben que hay los curanderos que cortan, ponen torniquete, piedra negra, succión, presión negativa, alcohol, extracto de plantas, etcétera. Eso está prohibido, pero en zonas como la nuestra se cumple todavía, ¿no? Otra pregunta clásica en la emergencia que hace la enfermera es, doctor, entonces le pongo su dexametasona, su hidrocortisona con su clorfenamina. Pues no ha demostrado nada de esto, sí está muy claro, ya muchas guías no lo incluyen, nosotros no lo usamos. La única que ha quedado como un verdadera premedicación antes de que yo administre mi suero antiveneno es la adrenalina. Va muy bien, esto se ha documentado bien en Asia, parece que está más frecuentemente asociada a reacciones adversas con sus sueros. Nosotros no lo usamos de rutina. En el hospital, por supuesto, estamos preparados para una reacción anafiláctica, pero yo les digo, en casi 15 años de trabajar en una zona tropical, nunca he visto una anafilaxis por los sueros que tenemos en el Perú, pero está muy reportado en otras partes. Otra pregunta clásica es, ¿cuándo le doy antibiótico? Pues los estudios que sea, lo primero que tienen que saber, les digo, es que la boca de las serpientes tiene gran positivo, tiene gran negativo, tiene estafilococo, tiene pseudomonas, morganela, tiene anaerobios y en todos los estudios siempre se repite lo mismo, por lo tanto, en un accidente grave yo no debo dudar en poner el accidente ofídico. Recuerdo que el consenso brasilero dice en grave, ¿ya quién va a estar pensando que estoy ante un edema por el veneno o por la bacteria o ambos, ¿no? Tengo que administrar, no hay un marcador, así que lo administro. Pues, en este caso nosotros usamos mucho ceftriaxona con clindamicina para cubrir ambas cosas. Muchas guías recomiendan piperacina tazobactam, nosotros no lo hacemos si es que no vemos que no responde a eso y nos va bien, digamos, ¿no? Pero hay mucha evidencia de que preferible es usar penicilinas con combinación de inhibidores de beta-lactamasa como ampisulbactam, pipetazo. Pero esta es la evidencia que hay que tener en cuenta cuando manejamos un caso así. Esto siempre lo resumo porque la mayoría de nosotros pues somos médicos, enfermeros, no somos herpetólogos. Y pues decirles que si alguna vez les traen una serpiente, que eso es muy raro acá en el Perú, pues hay que mirar las famosas cuatro narices. Todo bipérido va a tener cuatro narices porque ahí tienes las dos fosetas loreal, que son los órganos termorreceptores de los bipéridos. Entonces eso es, pero yo siempre digo, pues aun que no tenga yo esto, pues lo que yo tengo es al paciente. Si el paciente está haciendo un edema después de una mordida, pues es venenoso. Ya vamos a ver que hay no venenosas que hacen eso, pues yo no me la puedo jugar, digamos, ¿no? Si tengo 2 puntos de sangrado o 1 punto de sangrado, pues tengo que manejarlo así. Uno pensaría después de una clase, a mí me pasó esto, que yo pues, que yo voy a identificar a la serpiente, pues, el paciente no trajo la víbora, el paciente sabe que víbora le mordió, doctor, no vi la víbora. ¿Es fácil seguir las guías nacionales e internacionales? No es tan fácil como ya han visto. Ahí pido mi fibrinógeno, no hay fibrinógeno, no hay TP. El suero está disponible, a veces no hay porque hay que traer de otro sitio. Y el personal está entrenado, como ya han visto en mi hospital inclusive, pues se pueden cometer errores.
Los nombres populares, cada región tiene que saber cómo la gente le está llamando a sus serpientes porque puede haber errores por el nombre. El mejor ejemplo para mí es esto, ¿no? Yo estoy seguro que si ustedes escuchan la palabra cascabel, seguro están pensando en el crótalus, ¿no? Es un accidente crotálico, en el verdadero cascabel. Pero resulta que la gente en la selva le llama cascabel a un jergón adolescente. Ya le voy a mostrar la foto. Otra vez, miren cómo puede haber diversidad de sueros antiofídicos, no son estables, a veces tenemos este, a veces tenemos esto, y entonces genera toda una confusión en el personal nuevo de emergencia y hay que hacer un entrenamiento permanente. Este es nuestro último suero porque ahora se llama antibotrópico tetravalente porque utiliza las cuatro especies de botros más comunes y por eso le llaman tetravalente, que a algunos les causa confusión. Pero dice bien clarito que es antibotrópico tetravalente. O sea que hay cuatro botrops. Han agarrado dos botros de la selva, dos botros de la costa para fabricarlo y entonces por eso es tetravalente. Esta es la fauna que ya les he mostrado anteriormente. Compartimos con la Amazonía brasilera esto, pues son buenas fotos. Y acá les muestro unas fotos que son ya propias, digamos. Miren la diversidad de una sola Botrops, este es el adulto, que se llama Botrosat jergón. La gente le llama jergón. A este Botros adolescente, como tiene otro color y otra conducta, incluso tiene una colita un poco amarilla, la gente le llama cascabel porque es cierto que lo moviliza y simula que tiene el aparato de cascabeleo del crótalo, pero no lo es, y la gente le llama cascabel. A esta víbora verde venenosa le decimos loro machaco. Se tiene un nombre propio, digamos, que hay que saber. Y a esta serpiente, que es grande, que es un Botrops, la gente mezcla dos nombres, dice Jergón, Shushup, o sea, mezcla, pero porque en realidad es un Botrops grande, famoso Botrops brasili, que puede llegar a medir 2,5 metros, 3 metros. Este es el Bushmaster, el Shushupe, la que ya han visto un accidente más raro. Los elapídicos todavía mucho más raros que en diferentes especies. Y hay una enorme variedad pues, de serpientes que simulan ser venenosas, pero no lo son. Y uno, como repito, como médico, tiene que evaluar al paciente. No se me hagan los herpetólogos, siempre les digo, salvo que tenga una afición, pero cuando les traen una serpiente, concéntrese en el paciente, porque ahí está la clave para uno saber si es. Y acá está lo que les decía, no es de la guía peruana, pero la mayoría de las guías dice esto. Dolor y edema localizado en la zona de la mordedura. Ah, ya, doctor. O sea, si me muere una serpiente de 4 metros a una niña de 3 años en la mano, hace 10 minutos, entonces esto es leve. Muy mala idea, porque tiene todos los factores para hacer una mordedura grave y yo debería catalogarlo así y administrarle 10 viales y no 2 a 4 como dice aquí. Y ese es un error muy frecuente de muchas guías que no se adaptan a la práctica. En realidad, esto es un tema, como le digo, más local. Y aquí un buen ejemplo, ¿no? Este médico me manda, este paciente me dice, doctor, pero ya le puse 2 4 y ya está llegando al muslo. Le digo, a ver, mide los 2 puntos de sangrado. 3 centímetros. Le digo, esa serpiente tiene por lo menos 1,5 metros. Le digo, ¿por qué no le has puesto 10 viales como te hemos enseñado? Doctor, es que estaba así, claro, pero después te apareciste a las 8 horas. Y ofidismo no se maneja así. Tú después que le has puesto tus 2 viales aquí, cuando creíste que era leve, a la hora tenías que saber que eso ya era moderado, porque estoy seguro que a las 4 horas ya estaba acá. Sí, sí, no, no, es que esta es una emergencia médica, justamente porque hay que monitorizar y vigilar lo que estoy haciendo. Puede ser que tenga una serpiente de 4 metros y con 2 viales sea suficiente, pero eso yo lo sé a la hora. Ya vamos a ver que algunas buenas guías dicen a la hora y yo ya he evaluado si el suero antiveneno que he puesto es suficiente. Entonces nosotros tenemos esta tablita, ¿no? Cada hora tienen que ver el edema, la circunferencia y se hacen una prueba todo nada, un INR por lo menos cada 6 horas, porque si es una coagulopatía de consumo, no esperen que la coagulación se resuelva a la hora, ¿no? Porque ya consumió, tiene que volver a producir el hígado y entonces mínimo 4 a 6 horas para evaluar el perfil de coagulación, pero el edema sí lo puedo medir cada hora, cada 2 horas. ¿Por qué sabemos eso? Porque ya han hecho varios trabajos como este. Brasileros han hecho en la frontera con Perú, muy buen estudio. Miden la distancia de los dientes y la distancia de la serpiente. No es una línea recta, por supuesto, pero yo ya sé que si entre los dientes hay 3 centímetros, esa serpiente ya está alcanzando prácticamente 1,5 metros, 1,20 metros, y ya sé que es potencialmente grave.
En Colombia hicieron lo mismo hace muchos años. Miren, no están diciendo acá que todo es compromiso hemodinámico, sangrado, convulsiones. Serpientes de más de 1 metro o por viboresnos. Ya vamos a ver la gravedad de los viborenos, como el señor de las sandalias que les mostré al inicio. ¿Por qué está sangrando después de 7 días de una víbora muy pequeñita? Y aquí el primer ejemplo, esto lo aprendimos hace muchos años nosotros. El doctor es que le mordió una víbora pequeña de 20 centímetros. Y el médico dijo que como no hay nada, la mandó a la casa. La niña está jugando, jugando, se cae, ni siquiera se golpea la cabeza, se cae solamente, como jugando pelota. Llega a la unidad de shock trauma del hospital, convulsiona, le llegamos a tomar una tomografía porque hacía focalización y muere como a las 2 horas con este sangrado y con este INR. ¿Qué es lo que la mató? Un trastorno del sensorio silente, o sea, no estaba sangrando por la nariz, no sangraba vía vaginal, no sangraba por las encías, pero literalmente su sangre estaba anticoagulada. ¿Y cómo habrá estado 2 días antes, un día antes? No lo sabemos. Pero tenía un INR grande, se golpeó levemente y lo que tenemos es una hemorragia intraparenquimal. Cause la muerte. Esto está reportado, strokes hemorrágicos. La mayoría de ellos se refieren a serpientes pequeñas. ¿Por qué una serpiente pequeña me causa un stroke hemorrágico? Revisando la literatura, pues nos encontramos con que eso está bien documentado. Lo malo viene en frasco pequeño y estas serpientes neonatas lo que en realidad causan es coagulopatía porque tienen un veneno que es eh, en calidad es diferente al del adulto. Es la famosa variación ontogénica, ¿no? No es el mismo el veneno de un recién nacido que de una víbora adulta. Y estas pequeñas lo que tienen enormes cantidades de metaloproteínas tipo 3 y lo que hacen es coagulopatía de consumo, más que edema. No esperes ver edema en una serpiente pequeña. Y este artículo lo resume muy bien. Botros pequeño, poco edema, botros grande, gran edema, gran necrosis. La misma serpiente recién nacida, no se ve mayor cosa. La que le dicen cascabel, mediana, adolescente, ya causa edema, puede haber equimosis. Y la grande, pues básicamente mionecrosis. La misma serpiente de diferente tamaño. La prueba del todo nada, nosotros la usamos porque tenemos zonas de muy alejadas donde es difícil, un tubo seco. Lo reposo 20 a 30 minutos. Esto debería ser normal. Coagulopatía grado 0. Si es friable, grado 1 y si es agua, grado 2 me sirve para dos cosas. Si estoy dudando que tengo un accidente ofídico, para un diagnóstico probable, y si ya sé que estoy en accidente ofídico, para medir el grado de coagulopatía entre la cual estoy. Hay buena evidencia, no es un consenso nivel A como esperaríamos, no hay un ensayo clínico, pero la evidencia y la práctica va a favor de que lo usemos con sus reparos, por supuesto, en centros donde no tenemos tiempo de protrombina, fibrinógeno ni INR, ¿no? Por ejemplo, esto no se debería hacer. En plástico está recomendado no hacerlo, pero el doctor lo hace porque me dice, no encontré, doctor, lo tuve que hacer. Le muere una serpiente, loro machaco, que es la verde venenosa, un botros. Como es cara, cuello y está avanzando con dificultad respiratoria, le pone 10 viales, le hace una prueba después de 6 horas y sigue agua, así que le pone 10 viales más. Y al día siguiente el cuello ya está así. Por eso es que hay una tendencia entre algunos practican, digamos, trabajan viendo accidente ofídico en ser más bien agresivo que conservadores, ¿no? ¿Cómo actuarían ustedes con sus sueros antiofídicos? Una vez estuve en una charla de brasileros que decía, yo si la serpiente mide 3 metros, 20 viales. Doctor, pero la producción del suero, no. Es que tú lo dices porque no es tu familia. Y yo ya sé que me va bien si soy agresivo al inicio que agresivo cuando ya está necrosado. Un accidente por micruros, vean ustedes, paciente ya listo para intubarse, esto lo vimos hace ya casi 10 años. Este suero es colombiano. Sucedió acá en Loreto, pero no tenemos el suero. Nos trajeron la víbora, Micrurus surinamensis, pero no hay suero. Nos trajeron en un avión privado porque para suerte el señor trabaja en una empresa petrolera y le trajeron el suero. No llegó a intubarse, pero ya no movía las piernas, deglutía mal y ya tenía diplopia. Estábamos listos para intubación porque estos pacientes, ya saben, mueren de parálisis diafragmática, ¿no? Mueren despiertos, lúcidos. Es la unión neuromuscular la que falla. Para los que gustan, pues yo siempre les digo, yo no soy herpetólogo, hay bonitas páginas donde hay hasta mnemotecnias para saber ante qué lapídico estoy.
Y los que quieren a llevar el curso LAPAS de medicina tropical, pues puede venir acá, porque acá tenemos ejemplares, hacemos clases prácticas sobre estos temas, pero yo siempre digo que en el paciente es donde yo puedo ejercer mejor mi profesión en estos temas. Esto es solamente para decir esto, ¿no? Yo no veo un accidente ofídico y lo dejo ahí 6 horas, no. Lo evalúo cada hora. Es decir, si le catalogué moderado y le puse 5 viales, tengo que decir si hubo respuesta, excelente. Le puedo poner una dosis de mantenimiento según las guías. Pero si no respondió y el edema sigue aumentando, entonces le tengo que administrar otros 5 viales. No a las 6 horas, no a las 8 horas, no a las 12 horas. A la hora máximo, a las 2 horas que yo estoy viendo de que sigue aumentando el edema porque no para. Y esto significa que hay buena cantidad de veneno todavía por neutralizar, ¿no? En cambio, el trastorno de la coagulación, pues puedo esperar 4 horas. Algunas guías como las asiáticas dicen mínimo 6 horas porque no esperes que el fibrinógeno se recupere en 1 o 2 horas por la vida media que tiene, ¿no? Aquí yo justo estaba revisando a raíz de esta charla, digo, voy a revisar la guía guías americanas a ver qué dicen. Acá hay un consenso de esta sociedad, por ejemplo, a mí me gusta esto, ¿no? Dice, la evaluación después que yo he mirado la herida, entonces cada 15 a 30 minutos. Entonces también parece exagerado tomar una evaluación de INR cada 30 minutos. Pero después que administrar el suero, yo debo tomar, dice, a la hora otra vez los parámetros. O sea, esto yo tengo que monitorizarlo. Y si veo que se detuvo, pues administro dosis de mantenimiento, pero si no, tengo que seguir trepando y cada guía tiene un límite. Nosotros podemos decir 20 viales es nuestro límite para la serpiente más grande, pero vean que esto no es pues cada exacto, ¿no? Cada manufactura a veces te dice cuánto, cómo debes hacerlo, pero cuando ustedes revisan no está avanzado en ensayos clínicos, no esperen eso, son extrapolaciones a veces de estudios en animales. Otra vez para mencionar los factores de riesgo, aquí ya incluyo el viboresno, las víboras pequeñitas, no esperen ver necrosis, hagan un perfil de coagulación, así el paciente parezca que está sano y no está sangrando ni por las encías, tómenle un TP, INR, perfil de coagulación, prueba del todo o nada, porque las serpientes pequeñas, estoy hablando básicamente de la Amazonía y de esta parte de América, pues causan una coagulopatía de consumo importante y ese paciente puede morir cuando usted ya le mandó a la casa y no le ha hecho un perfil de coagulación adecuado. Entonces, solamente para concluir accidente ofídico, definir la gravedad es lo más importante y no es tan fácil. Necesitamos incorporar esas variables que todos los estudios lo dicen a nuestra práctica cotidiana. No dejar escapar tamaño de la víbora, niño pequeño, mano, gestante. La prueba del todo nada es útil. El tamaño de la víbora importa mucho en algunas regiones como la nuestra, la zona, y hay que seguir investigando cada uno porque esto, como digo, no esperen ver ensayos clínicos aleatorizados controlados contra placebo. Un poquito de estas tres animales ponzoñosos: escorpionismo tenemos, erucismo tenemos, ictismo y aracneísmo. Este es el escorpión negro de la Amazonía, bien conocido. El Titius es el que domina esta parte del mundo con sus diferentes especies. Ahí está una foto del Instituto Butantan también. Esta es una mía de un Titius astene, según un especialista, porque es difícil identificar a esta especie si no lo disecas, pero es probable que sea esto de acá. Acá solamente quiero que vean, este niño llegó con un trastorno del sensorio muy leve, dificultad para conversar, y miren ustedes esta fasciculación en la lengua. ¿Por qué? Porque si no hubiera sabido que es escorpionismo, alguien lo puede haber confundido con intoxicación por carbamatos, envenenamientos de otro tipo, pero en este caso sí sabemos, y miren ustedes cómo puede haber movimientos involuntarios, él está medio somnoliento. Dioler, 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 saca tu lengüita, hijito, saca la lengua. Espérate. Fasciculaciones que están y movimientos involuntarios que se suelen ver a veces en escorpiones. Muy bien, bueno, no es una clase de fisiopatología, como repito, ustedes ya saben que esto tiene que ver con canales dependientes de voltaje y puede haber casos graves de edema agudo, infarto, según la gravedad. A veces hemos tenido pacientes en cuidados intensivos, no es tan frecuente como en México, como en Brasil, pero tenemos. Este es un caso del 2022 que nos causó un gran revuelo acá en la Amazonía porque pensábamos que no teníamos accidentes por lonomia. A ver, perdón.
Esta es una bióloga botánica norteamericana que mientras está en un estudio de botánica poniendo unas trampitas para capturar ciertos insectos, se encuentra con esta manada de orugas, miren, y ella no se da cuenta, por supuesto, y agarra con la mano toda la manada. No le toma mayor importancia y después de 4 días se empieza a tener sangrados, vaginal muy leve, un poco en las encías. Ni siquiera se percata y cuando la vemos nosotros le hacemos la pregunta y recién el novio nos dice, doctor, es que hace un par de días tuvo un contacto con esto. Los dos eran biólogos, ojo, pero no sabían mucho de esto. Empezamos a ver estas lesiones, cuando ya la examinamos tenía equimosis por todas partes, tenía una leve metrorragia también. Y cuando mandamos a traer, porque es una zona que está cerca donde vivo, pues era la clásica lonomia, porque este es muy fácil de identificar por esta M o esta U, si la ves al revés, de la especie lonomia, pero no sabemos qué, del género lonomia, pero no sabemos qué especie es. Causa accidentes hemorrágicos, este caso fue todo un revuelo porque nosotros no tenemos suero. Había 5 sueritos que estaban de Brasil, que los trajeron de otra región. Colombia nos mandó su suero antilonómico que trajo la OPS por un vuelo especial a través de la gestión de la Embajada norteamericana para esta paciente. Bueno, este caso lo publicamos porque no estaba reportado en esta parte del Perú todavía lonomia. Había por la sierra, por Junín, en Lima también. Y los casos reportados estaban básicamente aquí. Y bueno, ya sabemos que en la selva de Iquitos también hay lonomia y por lo tanto puede haber casos leves. Fue un caso que salió, resultó bien al final, sin mayores complicaciones, pero con la identificación apropiada del género Lonomia, ¿no? Otras orugas que tienen veneno también. Este es un caso bastante curioso. Les digo curioso porque no se suele hablar de las Saturnidades, que es Lonomia, sí hablamos, pero de la familia Megalopigiae, que son las orugas peludas, no hablamos. Resulta que estas peludas, debajo de estos pelos largos, sí tienen algunos aguijones también, y este paciente dice que una oruga como esta, porque esta es foto, la aplastó contra su cuerpo e hizo un trastorno hemorrágico como este. No hay suero para megalopigiae. Nosotros le pusimos el suero brasilero, que es para la anomia. Corrigió después de varios días, pero no estamos seguros si realmente, porque él asegura que era una oruga peluda, no era las trinchudas como las lonomias, las megalopigiae son así peludas, y siempre nos ha quedado la duda de si realmente fue porque él no trajo la oruga y dijo que era una peluda como esta. Lepidopterismo. Este es un caso de un piloto que paraliza toda una base petrolera porque él transportaba los tubos y tenía todo este rash pruriginoso, urticante en todo el cuerpo. Y nos llevaron hasta la base y ahí identificamos estas polillas, ¿no? Estas son polillas del género Ilesia. Estas polillas emiten cerdas urticantes y como era una base sobre la selva, entonces cuando el helicóptero volaba, esas cerdas se diseminaban por toda la base y toda la base estaba con prurito, con esta dermatitis urticante. Les sugerí que compraran estos aparatos que atraen la luz en las noches, compraron como 20 y lograron disminuir la población de polilla porque estaban literalmente en una base en media selva y era imposible que puedan ubicar a cuántos kilómetros estaba pues la madre, porque esto para que venga tiene que haber un árbol lleno de orugas y que se transforman en mariposas y ser atraídas por la luz, ¿no? Entonces eran demasiadas y más bien lo que hicieron es comprar estos aparatos para disminuir. Raya, pues nosotros tenemos diferentes formas de ictismo aquí, es un clásico, digamos, ¿no? Esta es la zona más peligrosa porque ahí está el tendón de Aquiles y pues con agua caliente baja el dolor, pero a veces hay que hacer cirugías de, de reparación, como en este caso pasó. Este es un caso también bastante raro, pero está publicado en otra parte del mundo también. En los bagres, que son peces que tienen estas espinas, es una forma de ictismo, pueden causar lesiones necrotizantes y en algunos estudios ya se habla hasta de pseudomonas, como si fuera un ectima gangrenoso. Nosotros no identificamos bacterias, pero nos pareció bastante raro que un bagre, una picadura de bagre, porque es de río, acabar en una lesión necrótica tan grande, ¿no? Hay pocos estudios sobre la toxina o nivel de irritación o infección que pueden causar. Aracneísmo, no tenemos mucho, nos impresiona ver a veces este tipo de vasculitis que no se reporta mucho. Y lo malo es siempre que el paciente a veces no trae la araña, pues no se toman, nadie está pensando en voy a llevar la araña, pero tenemos estos casos como si fueran púrpura palpable.
está descrito, pero no tenemos la especie, ¿no? Para que vean la dificultad que a veces hay en la práctica, ¿no? Foneutrismo sí tenemos más en la Amazonía, esto más que un veneno necrotizante, pues lo que causa es un intenso dolor que raramente hemos tenido que administrar morfina para calmar el dolor. El paciente dice que siente un dolor lacinante, como si fuera un carbón en la mano, como candela. No tenemos el suero. Brasil tiene un suero contra Foneutria para casos graves. Nosotros no tenemos, nunca hemos tenido que usarlo, pero ellos han reportado incluso casos graves en UCI. Nosotros tenemos estas especies de Foneutrias, causan mucho dolor, pero de eso no ha pasado porque en las emergencias, digamos, se usan analgésicos y van trepando porque a veces el dolor es muy intenso, ¿no? Este ya es un caso raro, más que ponzoñoso, yo le diría venenoso, eso es un término que no se define bien, pero este es por consumo de un anuro. Digo anuro porque aquí hay una rana comestible que se llama hualo. Ya les voy a hablar de esta familia, es una familia de la Amazonía peruana, esto lo vamos a publicar estos meses. Una familia de 4 personas, 2 padres, 2 niños, consumen un sapo hualo, que en realidad es una rana comestible. Incluso hay intentos de producirlo en masa para comer su carne. Llegan, después de 2 horas, la mamá se siente mal, viajan en este bote pequeño, en un bote, llegan a un centro de salud donde la madre literalmente llega muerta, pues, sin funciones vitales. El padre, a los 10 minutos de que lleva a la madre, muere también en el centro de salud con un paro cardiorrespiratorio. No hay personal para hacer reanimación, lo ve la enfermera. Y los niños son traídos porque el médico dice algo ha pasado, se han envenenado con algo. Él todavía no piensa que puede ser el sapo, este comestible, esta rana. Y los niños se la pasan vomitando como 9 horas hasta que son trasladados a mi hospital. De hecho, la médico que evalúa este caso piensa que pueden haber consumido veneno para ratas. Entonces lo cataloga como una intoxicación por carbamatos y le pone atropina porque tenían sudoración, cialorrea, como parecido a la intoxicación por carbamatos. Los niños todavía llegan vomitando un poco, son monitorizados en la UCI y aquí detectamos una bradicardia tipo intoxicación digitálica. Y aquí es donde viene el problema, ¿no? ¿De qué se envenenó esta familia si solo comieron una rana que es comestible? Bueno, nos pusimos a investigar. Resulta que la abuela, que es la que vino con los niños, nos dice, doctor, imposible que nosotros hayamos comido sapo, porque el sapo es bien diferente. Y esto es versión de la propia abuela, ¿no? La rana, que es esta, Leptodactus pentada, es una rana que comemos todo el tiempo. Y yo cuando la dejé a mi hija ahí, y yo vi la rana ya que estaba muerta, y yo sé que eso es una rana, eso es un gualo. Y toda la vida hemos comido gualo. Y esta, yo le digo, esta señora, no, pues, el sapo es bien diferente, doctor. O sea, la abuela asegura que no pueden haber confundido una rinela marina con un Leptodactylus pentadactylus. Pero investigando la literatura, resulta que este bendito gualo, que es una rana grande, de gran tamaño, puede raramente comer sapos venenosos. O sea, la única cosa viable después de escuchar a la abuela es que esta batracofagia que está reportada en la Amazonía brasilera también, cuando han disecado esta rana han encontrado, muy raro, sapos venenosos. Y si esta rana comió un sapo venenoso, por más pequeño que sea, se intoxica, a ella no le hace nada porque tiene defensas contra eso, y lo que han comido ellos es una rana que comió un sapo. Lo más probable, porque no han encontrado otra causa ahí de los fallecimientos, no se hizo necropsia ni estudios, pero la fuente es que hayan comido esta rana que nosotros le decimos gualo aquí, y la abuela asegura que no se confundieron con sapo. Entonces, una teoría es la más probable que se hayan comido una rana que comió un sapo. Muy bien, espero no haberme sobrepasado el tiempo. A la espera de sus preguntas, si tuvieran uno, y si quieren visitar Iquitos, pues bienvenidos. Gracias, doctor. Fascinante la charla. ¿Tienen alguna pregunta, audiencia? Yo sí tengo varias preguntas, doctor. Primero quería decirle que usted es mal negocio para el turismo en la Amazonía, ¿verdad? Sí, sí, siempre me acusan de eso, doctor, siempre. No, no, pero estos casos son fascinantes. Eh, ¿Es recomendado no
en zonas rurales donde la persona es mordido, ¿no? Por una serpiente en el campo, en la jungla, poner una torniqueta o no después de la No, mordida. no, la recomendación de torniquete, digamos, que lo usa la gente todavía, nosotros tratamos de que no lo hagan siempre. También cortan, succionan, todavía hacen eso. Pero el torniquete sí, las veces que lo hemos visto, digamos, porque eso está escrito en muchas partes, nosotros vemos que empeora la necrosis, o sea, es como si lo acelerara en realidad. La explicación es como que pues al comprimirla no puedes oprimir toda la circulación y lo que haces es presionar el sistema linfático, que es por donde circula el veneno, y lo que terminas es difundiéndolo más todavía, cuando en realidad lo que tienes que hacer es inmovilizarlo, ¿no? Eso sí está bien demostrado. Acá tenemos gente que corre, después que le muerden, corre. Entonces yo Ujú, anoto eso en la historia. Este que ha corrido seguro le va a ir mal. Hacen toxemia, hacen cuadros arrítmicos, les va pésimo. El veneno sube muy rápido, llegan después de 6 por correr. El que tiene ayuda, y eso está escrito también en primeros auxilios, ¿no? Generalmente le va mejor porque no mueve el miembro, no difunde el veneno o difunde menos y entonces tiene más suerte. Los que llegan cortados llegan con 4 de hemoglobina porque ya no para el sangrado. Las serpientes tienen también su efecto hemorragíparo ahí, entonces es muy mala idea querer cortar o succionar con algo, ¿no? Esa es una práctica que también se hace en la Amazonía, pero y las pocas veces que le hemos visto, pues llegan con 4 o 5 de hemoglobina ya este, desangrándose, ¿no? Por estos cortes que se hacen. bien, bien. Yo me recuerdo hace 1 o 2 décadas estaba de moda en Colombia usar las baterías de los automóviles para neutralizar. ¿Ha oído de eso? Sí, Donde es como electrocutar al paciente. sí, sí. Los brasileños hicieron un estudio muy bonito porque llegaron a hacer hasta un aparatito para la idea de desnaturalizar la proteína. Entonces Correcto. ponían así como utilizan ahora los terapeutas, unas pequeñas corrientes de bajo Ujú. voltaje y entonces con la idea de que yo puedo desnaturalizar la proteína. No fue bien en las series que ellos han hecho, no lo recomiendan de plano ya ninguna medida como piedra negra, torniquete, succión, electricidad. Todos esos, digamos, han dejado ya ni siquiera de probarse porque no van bien, ¿no? O sea, no resuelven literalmente el problema. También desfibrilaron a alguien con éxito que no lo necesitaba, ¿eh? Una dilema que yo encontré un poco confuso, en una mordida leve, donde no tiene síntomas el paciente, las normas, los algoritmos, ¿todos recomiendan dar viales de suero o solamente observar por un periodo de tiempo? Digo esto porque sabiendo que la mayoría de las morduras son secas, ¿no? No son venenosas. Y usted Ya, tenía los casos más graves, ¿no? Por supuesto, pero sí. sabiendo que la mayoría no tienen veneno, ¿qué es lo que recomienda usted? En realidad no tengo esa estadística. Yo diría que las mordeduras secas no pasan de 20 a 30% acá con nosotros, Ujú. porque hay gente que sí conoce las serpientes venenosas, hay evidencia de que sí mordió, pero no hay ningún edema. El caso leve, inclusive para catalogarlo como leve, yo estoy hablando de una mordida con 2 puntos de sangrado, a veces uno, porque las serpientes en combate a veces pierden un diente de inoculación, pero tiene que haber un edema local. Si solamente hay un punto, como una pequeña costra, y no veo nada de edema, yo digo, ahí hay mordedura seca, por lo menos. No le administro. Pero si veo un edemita, aunque sea de 1 centímetro, 2 centímetros circundante, significa que hay un edema que está desarrollándose y entonces le corresponden por lo menos 1 a 2 viales según nuestra norma. Y cuando lo vemos así muy temprano, lo administramos, ¿no? 1 o 2 viales suficiente y lo monitorizamos a la hora. Yo ya sé que si debo administrarle, como repito, más viales. El problema que yo tengo es más bien con las serpientes enormes. O sea, por estas guías que se repiten mucho, un médico piensa que porque ve un edema en una niña, como la niña del brazo, la mano que mostré, pues él lo ve a los 30 minutos porque está en su zona, pero no considera que la víbora tiene 3 metros. Es niña pequeña, va a evolucionar muy rápido, está sangrando por los puntos de inoculación, o sea, hay veneno inoculado. Entonces le digo, no puede ser que durante 6 o 8 horas la hayas catalogado como leve. De repente los primeros 10 minutos, pero no 6 o 8 horas porque ese avanzó bien rápido. Y solamente por el tamaño de estas enormes vipéridos que tenemos aquí,
pues debería considerarse al menos como un alto riesgo de evolución a gravedad. Mm, ya veo, ya veo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de terminar la charla? Quiero darle gracias, doctor. De verdad que me fascinó su presentación y ojalá nunca estemos en una situación que vamos, ¿no? Necesitar dar este Sin duda. suero, pero eh, quiero agradecerle, ¿no? El tiempo y ojalá lo tendremos en el futuro para otra presentación. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y cuando tengan una presentación con ofidios de allá, pues me invitan porque necesito aprender de los ofidios norteamericanos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós.